este es el tipo de afectación por humedad que nos referimos. Ven que como las pinturas se descascaran, se sueltan, el revoque se cae al tiempo. Bueno, se retira absolutamente todo el revoque afectado. En nuestro caso sacamos absolutamente todo el material porque la afectación ya llegaba a más de un tercio de la pared. No valía la pena reparar. Entonces ahora se procede de esta manera. Entramos de 80 centímetros, se abre de lado a lado la pared. Esto solo es posible en paredes que estén comunicadas. A veces tenemos algún vecino que también tiene el mismo problema, pero no quiere que se realice el descalce de la pared para realizar la impermeabilización. En este caso hay que usar otros métodos como el que mostramos anteriormente, que es sobre esta pared. El procedimiento consiste entonces en abrir una zanja de lado a lado cada 80 centímetros y aplicar las capas impermeabilizantes. Ahora bien, tengan en cuenta que nosotros vamos a aflojar las paredes, dejarlas en el aire. Siempre hay que tener la precaución de que no movamos al hacer esto la estructura. Por eso hacemos un tramo de 80 centímetros, dejamos otro tramo de 80 centímetros sin abrir. Lo mismo del otro lado, dejaríamos otro tramo de 80 centímetros sin abrir y recién abriríamos en el otro tramo de 80 centímetros. Luego de que esté hecha la reparación, la impermeabilización, y comprobemos que las paredes descansan satisfactoriamente sobre el descalce que hicimos, ya después de tapado, procedemos a abrir los otros 80 centímetros para ir realizando la impermeabilización. También es posible realizarlo de media pared a pared a pared. Es abrir simplemente la mitad de la pared de un lado, impermeabilizar, volver a tapar y luego hacer el mismo procedimiento de la otra manera. De esta manera se va descalzando la pared para luego aplicarle la impermeabilización. Tener en cuenta que esto es muy peligroso porque si ustedes prestan atención, nosotros lo que estamos haciendo es dejando en el aire todo este sector de pared. Toda esta pared está en el aire, sostenida simplemente en el tramo que le contiguo y en la esquina. De ninguna manera realizar este trabajo haciendo este rezado sobre la pared en todo largo, porque es un accidente muy habitual en la construcción que la edificación se voltee sobre el operario pues justamente descalzarla totalmente. Una seguridad extra: se pueden apuntalar las paredes, sobre todo cuando se abre la mitad de la pared de un lado para hacer la impermeabilización y luego la otra mitad. Bueno, el procedimiento a seguir es limpiar bien aquí, dar una capa de hidrófugo, una capa de emulsión asfáltica y volver a tapar el hueco, procurando que la pared vuelva a sostenerse en el cimiento. A continuación procederemos a hacer el rezado en este otro tramo de pared. Creo que ahora sí se nota lo peligroso de
este tipo de trabajo. Y me hago un poco más hacia atrás, vemos cómo la pared está descalzada, está en el aire. Toda esta pared está en el aire, solamente apoyada en esa parte. Por eso es que yo advierto que este procedimiento no es recomendable hacerlo sin la supervisión de un arquitecto. Tenemos en cuenta que esta es una pequeña pared y lo que vamos a reparar es una pequeña porción. Cuando se trate de afectaciones más amplias, más largas, es otro el método que hay que implementar para mantener siempre las medidas de seguridad, porque podemos deshacer prácticamente la casa, podemos derrumbar la casa, además de producirnos un daño, un accidente. Ahora vamos a limpiar, sacar todo el escombro y el barro que hay en el cimiento, donde vamos a hacer el tratamiento para la humedad. Este tratamiento es, a diferencia del otro que mostramos en el otro video, es tratar la humedad de manera positiva, tratando la afectación desde donde viene la humedad. Para este caso es una humedad por capilaridad que sube desde el cimiento, afectando la pared, deteriorando con las sales y el agua que sube, el ladrillo. Inclusive el ladrillo está molido, ya está tanta la afectación de la humedad que el ladrillo, que en su momento era muy duro, ahora prácticamente es una arenilla. Se deshace con las manos. Bueno, vamos a mostrar en este paso cómo se realiza el hidrófugo. En este caso vamos a usar esta línea, puede ser cualquiera, pero vamos a usar esta línea por tener la siguiente característica: ser un hidrófugo químico e inorgánico, por lo cual el tiempo no lo va a afectar. Vamos a corroborar que esté en vigencia. Ya ves que se ve que la vida útil es 1 año. Vamos a buscar la fecha de vencimiento y el número de lote, que en la caja se olvidaron de ponerlo. Pero para este hidrófugo, si el hidrófugo está de color blanco, de seguro que es sospechoso. Vamos a ver en la bolsa. Vida útil 2 años. Si en la bolsa está la fecha de caducidad. Bueno, acá ya hay que empezar a decirle que se pongan las pilas a esta gente de la multinacional, porque en la caja dice 1 año y en la bolsa dice 1 año, 2 años. Buscamos la fecha de vencimiento, que tampoco aparece ni la fecha de vencimiento ni el número de lote. No se puede usar un hidrófugo sin fecha de vencimiento. Bueno, vamos a proceder a llamar al departamento técnico y que nos expliquen a ver dónde está la fecha de vencimiento en esta caja. Saben que nosotros no es que hacemos publicidad a las marcas, no nos interesa, usamos el producto que creemos que es mejor. Pero en este caso, este producto, que es el más caro, no dice la fecha de vencimiento. Por ningún lado. Nos comunicamos con el proveedor, que es La Barraca. Nos dijo que el número de lote estaba en el pallet y que sí que está en condiciones el hidrófugo. Y vamos a acercarnos a las instrucciones para ver cómo se realiza. Seguramente nos va a decir que en lugares estancos lo hagamos con 8 partes de agua y 1 de hidrófugo. Y para nuestro caso, que no es un lugar estanco, no es un lugar con agua, acá está también. 10 partes por cada una de agua. Acá está. Dice que se diluyan
el producto en 8 o 10 partes iguales de agua. Y bueno, lo que vamos a hacer, aquí tenemos 10 partes de agua. Y esta va a ser la medida que vamos a hacer, que es 1 litro. Esto es un aditivo. Bueno, el lote estará bien, pero a mí el color no me gusta, ¿eh? Por lo general es amarillo. Bueno, este es el aditivo. Con esta agua vamos a preparar la masa, el mortero, para hacer la impermeabilización, que va a ser de 3 partes de arena y 1 parte de cemento Portland normal. ¿Sí? Humedecemos el lugar donde vamos a aplicar el hidrófugo. Previamente limpiamos bien. Acá se aprecia que aparece el ladrillo. Y vamos a preparar ahora el hidrófugo. Entonces serían 3 partes de arena y 1 de cemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes de arena. Vamos a agregar 2 partes de cemento fuego. Siempre los materiales revolvemos en seco primeramente. 1, 2. O sea que para este balde usamos 6 de arena, 2 de polvo. Ahora, el agua es lo que preparamos antes con el aditivo, y esa es la única agua que vamos a usar. Tanto si el material se pone duro, que se entienda, se mojó con agua común el ladrillo. El agua con el aditivo la vamos a usar solamente para preparar este mortero hidrófugo. Revolvemos por las dudas. El producto que tiene el agua es lo que va a ser impermeabilizante el mortero. Nosotros estamos usando un aditivo inorgánico, puede ser orgánico también a base de grasa. Nosotros estamos haciendo máquinas, si se precisa grandes volúmenes se hace a máquina. Siempre usar una arena mediana para esto. Y no es bueno que sea una arena muy fino, pero por supuesto que tampoco podemos usar una arena de grano muy grande. Esto es lo que nos queda. Bueno, ahora vamos a hacer una capa apretando la cuchara y realice la aislación. Tampoco es necesario que sea una capa muy gruesa, una capita de medio centímetro es suficiente. Esto acá se nos derramó, lo quitamos. Esto no es nada caro, es muy barato. Lo que sí, el método este hay que usarlo con mucha precaución, porque podemos realizar un daño enorme a la estructura e irreparable. Además de correr el riesgo, lo repito nuevamente, el riesgo de que se nos puede caer la pared encima. Bueno, dejamos tirar esta parte.
Cuando se hace una impermeabilización nueva del cimiento, esto es lo que se realiza sobre el cimiento. Y es lo que estamos ahora tratando de recuperar, que en esta pared no la tiene y por eso estaba tan afectada con humedad. Pero no es por una mala ejecución de la obra, sino que en la época que se realizó esta construcción no existían estos productos, ni siquiera buenos existían. Existía, lo que no se usaba el cemento Portland, era muy caro, ya ven, las paredes se levantaban con adobe de barro. Bueno, realizado esto, dejamos que tire y seguidamente le vamos a dar el otro impermeabilizante, que es a base de asfalto, la emulsión asfáltica. Realizamos anteriormente el mortero hidrófugo para cortar la subida de la humedad, y ahora como refuerzo le vamos a agregar emulsión asfáltica. La vamos a incorporar dentro de esta botella para que sea más simple. Vamos a ponerla por acá porque va a chorrear un poco. Acá la manito que te la vas a enchastrar, esto es muy enchastroso. Esto se pide así, emulsión asfáltica. No se guíen por la marca porque varía la marca de país a país. Es lo que se usa para impermeabilizar techo. Lo que se usaba anteriormente a la aparición de la membrana líquida. Nosotros aconsejamos usar esta por la razón de que tiene un 5% de permeabilidad a diferencia de la membrana, que es más impermeable. Y ser muy impermeable, en este caso, en lugar de jugar a favor, juega en contra. Siempre es aconsejable que tenga un porcentaje mínimo de permeabilidad. Como tenemos una capa de hidrófugo, no nos vamos a esforzar mucho más que en esto, pero si quisiésemos realizar una mejor impermeabilización, podríamos acompañarla de 7 manos de este producto, intercalando entre mano y mano una tela de vidrio, se pide así, y esta sirve para dar una capa más consistente, más gruesa. Podemos ir ayudando del pincel. A veces se nos tapa el agujerito. Vamos dándole a todo así. O sea que el proceso que mostramos en otros videos de cómo realizar la impermeabilización de un cimiento, bueno, es lo que estamos haciendo ahora, pero directamente con la pared ya levantada, puesto que la construcción es muy antigua y en el momento que esta se edificó no existían estos productos, no se podía impermeabilizar los cimientos. Vamos a echar del otro lado.
Comprobamos que esté bien cubierto, dejamos secar y luego vamos a tapar de nuevo lo que rompimos y ya con esto no cortaremos lo que es la humedad que sube de cimiento. El paso que continúa, luego de que secó la emulsión asfáltica, ayudamos con una tabla y desde el otro lado vamos a ir rellenando el hueco para que se vuelva a sostener la pared. Para eso nos vamos a ayudar de cascotes y como les decía, de cascotes de ladrillo, tratando de rellenar bien que la pared se vuelva a sostener sobre el cimiento. Lo que estamos utilizando es arena y polvo, nuevamente una proporción de arena y una de cemento polvo. Vamos introduciendo los ladrillos y empujando el material. Si hacemos presión, vamos calzando nuevamente la pared para que nuevamente se vuelva a sostener. Ya con esto la pared va nuevamente a sostenerse. Yo les vuelvo a recordar que esto es una técnica que se usa para realizarla a lo loco. Tengan en cuenta que las paredes se descalzan completamente. Se pueden caer, se pueden patear. De este modo entonces vamos restaurando el hueco que hicimos anteriormente. Si le puedo hacer una toma de cerca mientras yo voy a algunas zonas. Vamos, mortero. Podría seguirse con la siguiente preparación. Este lado ya está pronto, vamos al otro lado de la habitación, a aparejar también y ya seguimos con el otro hueco. Siempre tratamos de que
el material quede bien calzado, que el material que estamos poniendo apoye en la pared que está afectada. Bueno, con esto ya queda más o menos mostrado cómo es el procedimiento. No olviden suscribirse al canal. La persona que maneja la página web y el canal de YouTube me pidió que les avisara que prontamente la suscripción va a ser por pago. No se preocupen los que ya están suscritos, porque esos van a seguir recibiendo los videos nuevos. Y que también está preparando la página, remodelando un poco la página, que va a ser de ladrillo Vespa, de ladrillo.com. La parte de estufa sigue estando en estufa.deladrillo.com, y el canal La Solución Construcciones. Y bueno, espero que les sirvan, y por favor tengan mucho cuidado cuando hagan este tipo de tareas. Lo que falta ahora es realizar el revoque para la terminación final. Puesto que este sector ya estaba reparado para nosotros. Y recuerden que arriba, en el círculo de información, están las tarjetas para ver este otro tipo de impermeabilización, que es de manera negativa, la manera de tratar la impermeabilización, y esto ocurre porque del otro lado de la pared no podemos acceder porque es la casa vecina. Luego de realizar esto, bueno, lo van a ver en el otro video, el resultado será este, también solucionando prácticamente definitivamente la subida de la humedad. Esto suena hueco porque hay un retire para que la humedad no acceda a este muro. Es muy parecido a lo que se hace con yeso, pero como en esta parte va a ir una cocina y no queríamos usar las placas exteriores, decidimos hacer esa tarea.
Bueno, ya saben, en el botón de información, en esta parte del video, van a poder ver otro tipo de video para tratar otros problemas de humedades, inclusive cómo prever en el momento de la construcción el tratamiento que hay que realizar sobre los cimientos cuando se está construyendo para que en el futuro no ocurran estos problemas de humedad.